Hola muchachos, ¿cómo estamos? Bien, vamos a seguir con la clase. Vamos a estar recordando lo que es la personalidad, la capacidad, ¿ok? Y la legitimación. Acuérdense que estuvimos viendo la capacidad, que es lo que tenemos todos, hasta dónde somos capaces de poder llegar. Ya les había comentado referente a los menores qué capacidad tienen, tercero perjudicado, quejoso, autoridades correspondientes y Ministerio Público, ¿ok? Es la capacidad que tienen ellos. También estuvimos hablando de la personalidad, cómo nosotros nos vamos a dar personalidad, con qué nos vamos a acreditar, obvio, con nuestros documentos. Si somos el quejoso, pues nuestra credencial de lector, nuestro pasaporte, también puede ser nuestra cartilla de servicio militar. Esa es la manera en que nosotros nos vamos a dar personalidad. Si nosotros somos los abogados, pues bueno, nos vamos a dar personalidad con nuestra cédula profesional. Y así sucesivamente, tanto Ministerio Público como autoridades correspondientes, ellos mismos se van a tener que dar personalidad. ¿Ok? Bien, ahora vamos a hablar. Déjenme, les voy a compartir pantalla. Hoy nos toca hablar referente de la legitimidad o legitimación, ¿ok? Dentro de un proceso de amparo, de juicio de amparo. ¿Qué quiere decir? Bueno, la legitimación es el proceso que produce cuando la acción es ejercida en un juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que nos da la Constitución simplemente es por seres humanos, ¿no? Ese derecho que nos da, ¿ok? Por ser el titular del problema. Bueno, ¿qué es la legitimación, muchachos? Pues realmente es tener ese derecho, ser legítimos de nuestro derecho, como por ejemplo, si nosotros tenemos un juicio, ¿ok? Simplemente es mi derecho. ¿Por qué? Porque se me están violentando mis garantías. Mis derechos humanos se están violentando. Entonces, por lo tanto, esa es mi legitimación. Tengo legitimidad en el proceso. ¿Ok? La Constitución nos va a hablar en el artículo 107, fracción quinceava, nos va a hablar referente a la legitimación que vamos a tener nosotros simplemente por ser seres humanos. El derecho que nos da, ¿ok? Nos dice, vamos a hablar de la legitimación del quejoso. El quejoso se legitima en el juicio de amparo acudiendo ante los tribunales de la Federación y estableciendo su acción constitucional por considerar que una ley o auto de autoridad le violó sus garantías individuales y la autoridad de amparo le admite su demanda. Bien, cuando nosotros promovemos un amparo es porque nos violaron nuestras garantías. ¿Cómo violaron nuestras garantías? Pues simplemente fue porque no nos hicieron caso a todos nuestros juicios anteriores. Claramente dice, en los tribunales de la Federación, ya pasamos por el tribunal federal, ya pasamos por un tribunal colegiado de circuito, un tribunal de alzada y un tribunal del distrito. ¿Ok? Ya pasamos por todos esos, pero a mí me siguen violentando mis garantías individuales. Mis derechos humanos me los siguen violentando. Entonces simplemente me voy a legitimar de esa manera. Estar presente en el juicio. ¿Ok? Claramente dice las garantías individuales y la autoridad de amparo que me admita mi demanda. Cuando se admite mi demanda, automáticamente en ese momento tengo legitimación. ¿Ok? Yo como quejoso tengo en ese momento la legitimación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese es mi derecho que yo tengo. Si se está violentando uno de mis derechos, que yo tengo mi garantía individual o me están violentando mis derechos humanos, es entonces cuando a mí me admiten mi demanda de amparo, es en ese momento me estoy legitimando, estoy yo poniéndome ante todo, ¿ok? Esa es la legitimación
de mi persona como quejoso. ¿Ok? Vamos a pasar referente al tercero perjudicado antes de pasar a las autoridades correspondientes. Vamos a pasar al tercero perjudicado. El tercero perjudicado se legitima en el juicio de amparo cuando en la demanda de las garantías se le otorga ese carácter por la disposición de la ley. La autoridad de amparo lo reconoce en él mismo. Bien, en este caso, el tercero perjudicado en ese momento va a tener legitimación cuando se le afecten sus garantías individuales. Vamos a suponer que a mí tengo una pensión alimenticia. Ok, vamos a hablar mucho de materia familiar porque esto pasa casi siempre en materia familiar. Ok, tengo una pensión, pero yo quiero quedarme, obvio, con la custodia, la guardia y custodia de mis hijos, pero no me lo niegan. Okay, me niegan a mí. Ya les enseñé todas mis pruebas, ya les dije cuál era el problema, ya les mostré videos, ya les mostré fotografías de que su mamá no es apta para que tenga ella la guardia y custodia. Sí que tenga la patria potestad, pero que no tenga la guardia y custodia. La guardia y custodia la quiero tener yo, pero a mí me lo negaron. Me voy a un recurso de apelación, de revocación, y al último la queja. Ya cuando pasé esos tres y no me han hecho caso, en ese momento yo promuevo mi amparo. En cuanto yo tercero perjudicado, ¿ok? Yo tercero perjudicado, ¿quién sería? En este caso sería la mamá de mis hijos, porque en ese momento yo la estoy perjudicando. ¿Cómo? Pues me estoy quedando yo con mis hijos. ¿Okay? En ese momento ella tiene todo el derecho, porque se le están violando sus garantías también, de promover su amparo. ¿Para qué? O más que promover, adherirse a mi amparo. ¿Para qué? Porque ella sería el tercero perjudicado. Ella no quiere que se vayan sus hijos. ¿Ok? En materia laboral, ¿qué pasaría? ¿Qué estaríamos perjudicando? Que me despiden injustamente. Yo meto mi proceso y ellos me pagan. Ellos me pagan. ¿Ok? Pero me pagan de más. En ese momento el tercero perjudicado pasa a ser la empresa. ¿Ok? Entonces él se adhiere y va a tener legitimación en ese momento que él se adhiere a mi amparo. ¿Okay? Él sería en ese momento el tercero perjudicado. Acuérdense que el tercero perjudicado puede ser persona moral o persona física. ¿Okay? Dependiendo quién sea, en ese momento él se adhiere a mi amparo y en ese momento él tiene legitimación. ¿Por qué? Porque se le están violando sus derechos. ¿Qué derechos se les están violando? Pues obvio ese. ¿Qué? Que está pagando de más. ¿Okay? Él está pagando de más en ese momento, se adhiere a mi amparo y pasa a ser un tercero perjudicado. Por eso dice que el tercero perjudicado tendrá legitimación cuando en la demanda de garantía se le otorgue ese carácter por disposición de la ley. Cuando él sienta que fueron violentadas sus garantías, en ese momento él se adhiere y va a pasar a ser un tercero perjudicado y por lo tanto, al adherirse, él va a tener legitimación. ¿Ok? En ese momento. Bien, vamos a hablar ahora de la legitimación de la autoridad responsable. ¿Cómo se va a legitimar él? La autoridad responsable se legitima en el momento en que el agraviado lo señala como tal, por encontrarse entre los supuestos que lee el artículo 11 de la Ley de Amparo, que dice que la autoridad que conozca del juicio le reconozca tal calidad. ¿Qué nos dice el artículo 11 de la Ley de Amparo? Quiero que lo escuchen para que acuérdense de estos artículos, porque los voy a estar viendo en el examen. Artículo 11 de la Ley de Amparo. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo, indirecto o directo, en nombre del quejoso o del tercero interesado, afirme tener reconocimiento su representación ante la autoridad responsable.
se le dará, será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal, en la que bastará la afirmación en ese sentido. ¿De qué nos habla este pequeño artículo? El artículo 11 de la Ley de Amparo, que la autoridad responsable, él va a tener legitimación en el momento que él acredite, que lleguen sus responsables, los fiscales, y digan, aquí están mis credenciales que me va a mí acreditar como autoridad responsable, ¿ok? Siempre y cuando acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal. En materia penal, acuérdense, ya se los había dicho, en materia penal no es necesario, automáticamente se sigue. Él en ese momento tiene legitimidad. El Ministerio Público automáticamente en ese momento tiene legitimidad, ¿ok? Pero las autoridades correspondientes, como son ministerios públicos locales, ¿cómo se llaman? Los juzgados, ¿ok? En ese momento ellos pueden llevar todo eso siempre y cuando acrediten a quien pongan al frente del juicio, tiene que acreditarse en ese momento. ¿Para qué? Para que él tenga legitimación, ¿ok? Eso es referente a las autoridades correspondientes. Bien, legitimación del Ministerio Público Federal. Deviene directamente del artículo 107, fracción quinta, lo que les había comentado, de la Constitución Federal, al prevenir que el Ministerio Público Federal es parte en todos los juicios de amparo. ¿Ok? Él no necesita tener legitimación automáticamente al tú promover un juicio de amparo, él está legitimado, simplemente para estar como monitor o conocer del asunto. ¿Cuándo conoce del asunto? Cuando es en materia penal. Ya les había comentado que cuando es en materia penal, ahí sí, automáticamente él no necesita decirle a nadie más que integrarse luego, y en ese momento él tiene legitimación, él tiene personalidad y él tiene capacidad. En ese momento él tiene todo. ¿Ok? En ese momento el Ministerio Público tiene las tres en ese momento. ¿De qué nos habla la Constitución? El artículo 107, fracción quinceava. El fiscal general de la República, ya les había comentado que el Ministerio Público siempre se va a encargar a nivel federal. Entonces, por lo tanto, el Ministerio Público siempre le va a rendir cuentas al fiscal general de la República. O el agente del Ministerio Público Federal que al efecto designe será parte en todos los juicios de amparo en los que el acto reclamado provenga de procedimientos de orden penal y aquellos que determine la ley. Como les había comentado, siempre y cuando sea en materia penal, el Ministerio Público Federal no necesita legitimarse, no necesita tener capacidad, no necesita tener personalidad. Él automáticamente en ese momento tiene los tres: personalidad, capacidad y legitimidad. ¿Por qué? Porque él en materia penal absorbe todos los problemas. ¿Ok? Él absorbe en ese momento todos los problemas. Dice, si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es injustificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley reglamentaria, otorgará un plazo razonable para que proceda su cumplimiento. Cuando ya pasó el tiempo, ¿ok? Automáticamente la Suprema Corte de Justicia va a dar otro pequeño lapso. ¿Para qué? Para que se puedan abrir todos los procesos, ¿ok? Cuando el Ministerio Público Federal tiene legitimidad, automáticamente va a abrir otros pequeños procesos la Suprema Corte de Justicia. ¿Para qué? Para que él proceda directamente
con el asunto. Solamente en materia penal, ya les había comentado, solamente en materia penal. Bien, estábamos hablando de la legitimación. Hay dos tipos de legitimación: legitimación ordinaria y legitimación extraordinaria. Vamos a hablar sobre la legitimación ordinaria. Dice, en los casos de derecho privado, la tutela judicial de los derechos subjetivos solo puede realizarse cuando alguien comparece ante el órgano judicial. ¿Okay? Que una persona vaya directamente al órgano judicial a comparecer. ¿Ok? Él va a tener en ese momento la legitimación. Un órgano judicial afirme su titularidad del derecho subjetivo, material e imputable. Al demandado, la titularidad de la obligación se designa así: legitimación, que es la posesión habitual para formular la presentación o para que la otra persona tenga carácter de abogado y lo pueda hacer. ¿Ok? Bien, muchachos, solamente la legitimación solamente lo van a tener tres personas, que es el quejoso, tercero interesado, Ministerio Público, bueno, en algún solamente materia penal, pero legitimación, Ministerio Público y autoridad responsable. ¿Ok? Solamente ellos van a tener la legitimación. ¿Por qué? Porque a ellos les va a competir el problema, nada más. Pero de ahí en fuera, los principales, nada más los principales que te van a tener legitimación, ¿por qué? Porque se les están violentando sus derechos, es al quejoso y tercero interesado, nada más. ¿Ok? Legitimación de las autoridades correspondientes y del Ministerio Público Federal se las dan automáticamente al empezar el juicio. ¿Ok? Al empezar el juicio. Pero solamente el quejoso y el tercero interesado son los que se les están violando sus garantías, sus derechos humanos. ¿Ok? Solamente a ellos se les están violentando sus derechos humanos o sus garantías individuales, se les están violentando. Entonces, por lo tanto, solamente ellos tienen derecho. El abogado no tiene legitimación, solamente tiene capacidad. ¿Ok? Solamente tiene capacidad y personalidad. ¿Por qué? Porque a él no se le están violentando ningún tipo de derecho. Así es que hay que tener ojo con eso, muchachos. Nosotros como abogados no tenemos legitimidad. ¿Por qué? Porque a nosotros no se nos están violentando ningún derecho en lo más mínimo. Solamente estamos como pollo. Ellos sí nos pueden dar capacidad y personalidad. La capacidad, ¿por qué? Porque nosotros tenemos todo el conocimiento para poder llevar un asunto. Personalidad, ¿por qué? Porque nos vamos a acreditar como licenciados en Derecho. ¿Ok? Entonces vamos a tener capacidad y personalidad. ¿Ok? Pero no vamos a tener legitimación. Legitimación solamente lo va a tener quejoso. Los principales, quejoso y tercero, perjudicado. De los que se van a adherir va a ser Ministerio Público Federal y autoridades correspondientes. ¿Ok, muchachos? Hay que tener bien claro cuál es la capacidad, cuál es la legitimación y cuál es la personalidad. Esos tres van a venir en el examen. ¿Ok? Ya nada más para volver a dar un poquito de conocimientos de todo lo que estuvimos viendo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más. ¿Ok? Puede ser el quejoso cuando recién están afectados o están afectando sus derechos, sus intereses. ¿Ok? O el tercero perjudicado. ¿Por qué? Porque también a él está perjudicando. En ese momento a él se le están violentando todos sus derechos. El Ministerio Público Federal solamente puede entrar solamente en materia penal.
Ok, muchachos, solamente en materia penal. Bien, hasta aquí va a venir el examen. Capacidad, personalidad y legitimación en un juicio de amparo. Ya les vuelvo a repetir, la capacidad la tenemos todos. ¿Hasta dónde podemos ser capaces de llegar? Por ejemplo, la capacidad que tiene el tercero perjudicado, la capacidad que tiene el quejoso. ¿Cuál es la capacidad que tiene el quejoso? Pues bueno, de lo que le hayan sido violentados sus derechos, la capacidad que yo tengo de poder resarcir un daño que se me ha hecho. ¿Por qué? Porque la Constitución, artículo 103 y artículo 107, me dan esa capacidad. ¿Ok? Personalidad, pues bueno, ya les dije cómo van a acreditar el quejoso su personalidad con su credencial de elector, pasaporte o cartilla militar. El quejoso, lo mismo. La legitimación, pues bueno, el quejoso pues, va a tener automáticamente la legitimación. ¿Por qué? Porque en ese momento se le están violentando sus derechos. En ese momento se le están vulnerando sus derechos humanos o sus garantías individuales. ¿Ok? Por eso automáticamente tiene legitimación porque él es el interesado del proceso. El tercero perjudicado, pues bueno, lo mismo, va a tener capacidad. ¿Por qué? Simplemente por ser una persona. ¿Ok? Tiene la capacidad de poder llevar un asunto también, ya sea una persona física, una persona moral en representación de un abogado. ¿Ok? En representación de un abogado es como una persona moral. En ese momento tiene la capacidad. La personalidad, pues bueno, ya les dije, en ese momento la empresa le va a dar un poder, en el cual en ese poder le va a dar toda la autoridad para representarlo en el juicio. ¿Por qué? Porque obvio no puede ir la empresa. Entonces, en ese momento tiene toda la personalidad. ¿Para qué? Para poderse presentar ante un juzgado y defender esos derechos que se le están violando a la empresa. ¿Ok? Y legitimación, pues bueno, el abogado, como les dije, no tiene legitimación, se les da solamente capacidad y personalidad. El Ministerio Público Federal en ese momento ¿cómo tiene la capacidad? Porque él es una autoridad arriba, es una autoridad federal. En ese momento tiene esa capacidad de podernos brindar el apoyo, de servir de personas que nos monitorean, que nos van a ayudar en el proceso. En materia penal va a entrar directamente, pero en los demás solo va a estar monitoreando. ¿Ok? La personalidad pues va a acreditarlo simplemente con sus credenciales. ¿Ok? Que digan Fiscalía General de la República acredita a fulanito de tal para ser Ministerio Público, por ejemplo. ¿Ok? Legitimidad, pues bueno, simplemente en el momento de él adoptar ese rol en materia penal, automáticamente en ese momento tiene legitimidad porque le están dañando a él, se le están vulnerando en esos momentos. ¿Por qué? Porque él va a promover el amparo. ¿Ok? La autoridades correspondientes, pues bueno, en lo mismo que en el Ministerio Público Federal, tienen capacidad simplemente por ser autoridades. Personalidad, ¿por qué? Porque el mismo Estado les brinda esa personalidad, los acredita con credenciales para poderse ellos nombrar. Y legitimación, ¿por qué? Porque cuando están ayudando o viendo por la persona, en ese momento tienen la legitimación. ¿Ok? Así es como tienen las cuatro personalidades que son: tercero es quejoso, tercero interesado, Ministerio Público Federal y autoridades correspondientes. Las cuatro personas de esa manera van a tener la capacidad, la personalidad y la legitimación, solamente en materia de amparo. ¿Ok, muchachos? Bien, chicos, pues
terminamos de ver este tema, ¿sale? Ya terminamos de ver este tema, ya vimos personalidad, capacidad y legitimación. Todo esto va a venir en su examen, estúdienlo. Ya saben, yo les voy a subir a plataforma todas estas diapositivas. ¿Para qué? Para que las estén estudiando. De estas tres cosas, capacidad, personalidad y legitimación, va a venir su examen. De ahí va a venir su examen, muchachos, ¿ok? Lo vamos a estar platicando dentro el sábado. Espero que se conecten todos. ¿Para qué? Para poder interactuar, platicar referente de estos tres temas. ¿Ok, muchachos? Dejo de compartir pantalla. ¿Ok? De estos tres temas va a venir su examen. ¿Ok? Échenle ganas, muchachos. Yo sé que ustedes pueden. Estudien, por favor, estudien. Así como salieron en el parcial pasado, así quiero que salgan en este parcial, muchachos. ¿Ok? Bien, muchachos, muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes o buenos días. Nos vemos el sábado.